Aleluya. Hechos, capítulo 5. Indíquenme, por favor, cuando lo tengan. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Me indican cuando lo tengan, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero cierto hombre llamado Ananías, por Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Fíjese qué pregunta más interesante, hermano. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Es decir, ¿qué no era tuya? Eso es lo que le está diciendo con esas dos preguntas. ¿Qué la heredad, esas tierras, ese terreno, no era tuyo? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú conoces, Señor, el deseo que tenemos de agradarte, de serte fieles. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo creo que tú has preparado una palabra para nuestro corazón y queremos pedirte que tú hables, Señor. Habla a mi corazón y habla al corazón de mis hermanos, Señor, como siempre lo haces. Trabaja con nosotros, Señor. Haznos entender sabiduría, abre los ojos de nuestro entendimiento para que seamos edificados en tu palabra y por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo dejo este lugar en tus manos, Señor. Dejo mi vida en tus manos, dejo mis labios en tus manos, mi voz en tus manos, para que seas tú el que hables, Señor, y no yo. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Los que están aquí. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. Quiero testificarles, hermanos, que el día de ayer estuvimos en Torreón. Regresamos para estar, gracias a Dios, a tiempo en el culto. Pues nos dijeron de Miguel, hermanos, que ya lo pusieron en lista de espera otra vez para trasplante. Esperemos en Dios que Dios obre, ¿verdad? Y que no sea necesario. Esperemos que Dios obre en sanidad en él. El problema con Miguel, hermanos, es la infección que trae. Trae una infección de tuberculosis latente. Quiere decir que trae la infección ahí, pero no está activa. O sea, trae la bacteria, el virus, no sé qué sea. Y el doctor nos comentaba, ¿verdad?, que es una situación muy común, que usted y yo podemos traerla y ni cuenta nos damos hasta que nos podemos morir de cualquier otra cosa y nunca nos dimos cuenta que traíamos la infección ahí. En el caso de Miguel, pues no es así, ¿verdad? Surgió que está la infección ahí, le dieron un medicamento para la infección y le hizo reacción alérgica en el riñón y le surgió una tubulosis, no sé qué. Total que se le cicatrizaron algunos de los túbulos del riñón y pues de un 100% que lo traía, pues le quedó en un 40%. Entonces, pues ya le están buscando por ahí, ya le pusieron en lista de espera al menos. Esperemos que Dios haga otro milagro, ¿verdad? Y no sea necesario el trasplante, y si es necesario, pues que Dios obre, que Dios se glorifique.
Le dieron un medicamento que no está en el seguro, no lo tienen en el seguro en existencia, hay que comprarlo. Pero pues esperamos en el Señor, hermanos, que el Señor provea y el Señor dé lo necesario para Miguel. Les testifico que pues Judith pues también, ¿verdad?, sigue con sus diálisis. Y pues ahí vamos, despacito, pero ahí la llevamos. Amén. Gracias al Señor porque aquí estamos. ¿Qué le parece si vamos a la palabra? Amén. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. También les recordamos, hermanos, antes que se me olvide, que el día 14 tenemos la participación de unos hermanos que vienen a dar testimonio. En esta semana les llamo para confirmar, otra vez recordarles, no se me vayan a ir por otro lado. Porque aquí andan, también aquí anda la hermana Erika Soto también, hermanos, hemos estado orando por ella. No sé si podamos contactarla para que venga a platicarnos de lo que está haciendo con los niños en África. Ella está en tres lugares en África, en Zimbabue, en Mozambique y en Gurú. Y está trabajando fuertemente con los niños. No sé si de alguna manera podamos contactarla. Aquí anda. Ella puede venir solamente una vez cada 4 años a Chihuahua, a México en realidad. Y espero ver si puedo contactarla para ver si viene y nos da una platicada de lo que ella está haciendo. Ya vinieron en cierta ocasión Luca, y bueno, Luca vino, Cindy no pudo venir, para platicarnos de lo que ellos están haciendo también allá en el norte de África. Y pues esperamos que esto despierte nuestro amor por las misiones también, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a la palabra, hermanos. Miren, la cita bíblica que leímos, Ananías y Zafira, o Hechos capítulo 5 y el relato sobre Ananías y Zafira, a veces causa cierto temor. Espero no pisar callos, ¿verdad? Pero bueno, si piso callos ya saben que no soy yo, ¿verdad? No, yo no tengo un pie tan largo para pisarlos hasta allá. Pero mucha gente tiene temor, hermanos, cuando leemos este tipo de textos, porque piensan que vamos a hablar del diezmo. A veces le tienen más miedo al diezmo que al diablo, en serio. Hay gente que le tiene más temor al diezmo que al mismo Dios, ¿verdad? Pero no vamos a hablar del diezmo, no se asusten. Lo cierto es, hermanos, que es una historia fuerte, es una historia triste, es una historia desgarradora. Yo no sé si Ananías y Zafira tenían hijos, no sé. Pero aún suponiendo que no los tuvieran, aún suponiendo que fueran una pareja quizá de recién casados, o una pareja que pasó el tiempo y no tenían hijos, no sé. Pero es una pareja, hermanos, que iba a la iglesia. Es una pareja que estaba en los cultos. Es una pareja que asistía, que estaba al pendiente y sabía de lo que se trataba, sabían lo que se estaba haciendo. En los versículos anteriores al capítulo 5, versículos 32 al 36, al 37, la Biblia nos habla, hermanos, de que los discípulos tenían todas las cosas en común, de que comían en las casas, de que se partían el pan entre ellos, de que estaban todas las cosas en común. Los que tenían varias posesiones vendían lo que no consideraban necesario, lo vendían y lo traían, dice la Biblia, a los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo repartían a las viudas, a los huérfanos. Si usted lee los primeros capítulos de Hechos, capítulo 2 en adelante, se dará cuenta de que había distribución. En el capítulo 7, si mal no recuerdo, 6, si mal no recuerdo, se habla acerca de los diáconos, de la necesidad de levantar un grupo de diáconos que sirviera a las mesas y repartiera precisamente aquello que los que tenían traían para repartir a los pobres. Pues Ananías y Zafira, hermanos, eran unas personas que tenían algo que podían vender. Ahora, como ya dijimos, la pregunta importante dice, una de las preguntas importantes que vienen aquí dice, no se te quedaba para ti, reteniéndola, no se te quedaba para ti, o sea, era tuya. Esas tierras que Ananías y Zafira vendieron eran de ellos. No tenían ninguna obligación, repito, no tenían ninguna obligación de venderlas. Los que vendían sus posesiones, los que vendían sus propiedades, no era porque los discípulos o porque los apóstoles, en este caso, les estuvieran picando las costillas para que vendieran lo que tenían y lo trajeran a la iglesia. No era por ahí. Y no es por ahí. De repente encontramos gente que si usted tiene anillos, que si usted tiene joyas, que si usted tiene esto, que si usted tráigalo. No, los apóstoles no hacían eso. Los apóstoles nunca anduvieron pidiendo córima de esa manera. O sea, se enseñaba la palabra, se enseñaba el diezmo, se enseñaba las ofrendas, pero eso era todo, ¿sí? No era una obligación. Ananías y Zafira no tenían la obligación de haber ido a vender las tierras para traer el dinero de la
a los apóstoles. Pero hay una pregunta importante, hermanos. Hay una pregunta importante. Hubo un juicio, duro juicio, contra Ananías y contra Zafira. La pregunta importante es, ¿por qué tan duro? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan fuerte el juicio? Miren que Pedro está ahí para recibir aquella ofrenda. Y tan simple y tan sencillo, ¿verdad? Como decirle, ¿sabes qué? Pues no te acepto el diezmo, no te acepto la ofrenda, no te acepto lo que traes, qué sé yo, ¿verdad? Porque no lo traes con el corazón como debes de traerlo. Allá en la sierra hubo un pastor que llegaron las hermanas, ¿verdad? Unas hermanas a llevar un diezmo. Y el pastor se dio cuenta de dónde venía ese diezmo y le dijo a la hermana, hermana, si ese diezmo usted lo trae de lo que su hijo le da, de la marihuana que siembra, no traiga ese diezmo. Y la hermana se agüitó. ¿Por qué? ¿De dónde venía ese diezmo? Y el pastor le dijo, mire, si tiene que traer diezmo, mire, traiga del maíz que recogió. Si recogió 100, pues traiga 10. Si recogió 10, pues traiga uno. Un costalito de maíz, un costalito de trigo, no sé, de lo que se sembraba por allá. ¿Sí lo explico? Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos el principio de santidad que tiene la ofrenda que traemos para Dios. Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿por qué un juicio tan severo contra estas dos personas? Nosotros a veces venimos y a veces ni siquiera echamos el diezmo completo y no nos hemos muerto nadie. Pero aquí hay algo, hermano, importante que nosotros tenemos que entender. Hay por lo menos 3 cosas que yo quisiera que viéramos en el juicio de Ananías y Zafira. Ese es el tema de este mensaje, el juicio de Ananías y Zafira. ¿Por qué tuvieron un juicio tan fuerte? ¿Por qué fue algo tan drástico el juicio de Ananías y Zafira? Y quiero que veamos, hermanos, en primer lugar, me fue el tiempo rápido. Quiero que veamos en primer lugar, hermanos, que el juicio contra Ananías y Zafira fue tan fuerte, en primer lugar, porque menospreciaron al Espíritu Santo que estaba en Pedro y en los apóstoles. Miren que el apóstol Pedro le dice a Ananías, le dice en el versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? No, perdón, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le estaba mintiendo Ananías, hermanos? Ananías vio frente a él al apóstol Pedro, un hombre del vulgo, un hombre sin letras. Hemos leído en el mismo libro de los Hechos que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo, y de repente llega un hombre con su esposa, un hombre y una mujer que tenían dinero. Eran personas que a lo mejor tenían alcurnia, eran personas que tal vez eran un ingeniero, tal vez era un licenciado, tal vez era un médico, yo no sé de qué oficio era Ananías, pero desde el momento en el que tienen para vender y traer a la iglesia, es porque eran gente que tenía, es porque eran gente que poseía algunas cosas, incluso para vender y poder traer a la iglesia. Pero el asunto aquí, amados hermanos, es que ellos menospreciaron la unción del apóstol que estaba frente a ellos. Hoy hay mucha gente, hermanos, que se burla de los pastores. Hay gente que se burla del ministro, hay gente que se burla del misionero, hay gente que se burla del evangelista. Hemos visto gente en la calle predicando la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra del perdón de Dios para el pecador, la palabra del juicio de Dios contra el pecado. Y hemos visto cómo personas van, les arrebatan la Biblia, les rompen la Biblia, los escupen, los golpean, los arrestan, se los llevan arrestados. Hemos visto ese tipo de cosas, hermanos. Y ¿saben qué, hermano amado? Aunque no los hemos visto caer, lo cierto es que hay un juicio sobre sus vidas si no se arrepienten. Y esto es algo importante que nosotros necesitamos entender, hermanos. A veces menospreciamos al que tenemos enfrente, a veces menospreciamos al pastor, a veces menospreciamos al que nos predica la palabra, y a veces pensamos que no vale la pena, que no importa a esa persona. Hermanos amados, tenemos que entender que hay una investidura espiritual. Hace años un ingeniero de hecho, llegó a una iglesia aquí en Chihuahua, en el Templo del Redentor.
El pastor era el hermano Raimundo Olmeda. Y contaba el hermano, porque después se convirtió al evangelio, pero este hermano contaba en su testimonio, cuando estábamos en la escuela bíblica, nos decía: cuando yo llegué, dijo al Redentor, estaba el hermano, iba a predicar el hermano, no estaban los músicos en el altar. Y de repente veo, dice, que se sube el hermano con su camisita blanca, bien lavadita, bien planchadita, su pantaloncito bien planchadito, sus zapatos viejos, pero bien boleaditos. Y se sube el hermano a su corbata mal puesta. Dice, casi se le veían las costillas, dice, a través de la camisa. Un hombre pobre, un hombre humilde. Y yo dije, ¿qué me va a enseñar a mí? Yo soy ingeniero. ¿Qué me va a enseñar? Y decía el hermano: hermanos, el Espíritu Santo me tomó, dijo, y me puso una. Ese día me convertí, dijo, por la predicación de aquel hombre, vestido pobremente, pero con una unción espiritual que quebrantó mi corazón. ¿Saben qué pasa, hermano? Que a veces nos acostumbramos tanto a las cosas que tenemos que a veces ya no las valoramos. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que usted tiene una troca bonita, un carro bonito, bueno, que lo lleva, que lo trae, que no lo deja tirado? Y de repente ve uno más, no sé, unos 5 o 6 años más nuevo que el suyo. ¿No le gustaría tener ese mueble, ese vehículo? Ya ve el suyo y como que ya lo ve como que más. ¿O cuántas veces hemos entrado a una casa que no es la nuestra y nos gustaría tener esto, tener aquello? ¿No les ha pasado eso? Y a veces menospreciamos lo que ya tenemos, lo que Dios ya nos dio. Un hermano testificaba, porque se fue a Juárez a visitar a alguien, y había un carro ahí que estaba descompuesto. Y tenía años ahí descompuesto el carro. Y le dijeron, si lo echas a volar, si lo prendes, si lo puedes hacer trabajar, te lo venden 10,000 pesos. ¿En 10? Sí, en 10. No, dijo, pues luego fui, compré gasolina, le puse gasolina, le pasé corriente a la pila y ¡brum!, prendió el carro. ¿Qué tenía? Pues le faltaba la batería. Y se vino el hermano bien contento con su carro desde Juárez, bien contento. Y duró, no sé si 1 o 2 años con el carro, bien contento el hermano, donde quiera testificaba de su carro. Y no funcionaba, hermano, no funcionaba el carro, y le ponían pila, y le ponían esto, y le ponían aquello, y el carro no prendía. Y cuando llegué yo y le puse la batería, el carro prendió, y no, hermano, es una bendición, y que no sé qué. Que le empieza a fallar el carro. Mugrero de carro, con razón me lo vendieron tan barato. A veces nos acostumbramos, hermanos, a lo que tenemos y lo menospreciamos. Yo no sé, hermano, ¿cómo se imagina usted al pueblo de Israel en el desierto viendo la columna de fuego y la columna de nube el primer día? ¿Cómo se los imagina? Yo me los imagino como que volteaban a ver y decían: Archirrécate contra Vega, ¡wow! La gloria de Jehová, la gloria de Dios descendió al tabernáculo. Mira ese fuego, mira la Shekinah de Jehová, descendió sobre el tabernáculo, gloria a Dios. Pero pasan los años y de repente llega algún extraño que va pasando por ahí y dice: mira la gloria de Jehová, y los de ahí dicen: sí, ahí está todo el día. Pero mira la nube, sí, todos los días está ahí. Nos acostumbramos y a veces menospreciamos lo que tenemos. En cierta ocasión una hermana llegó a una iglesia y empezó a congregarse y a alimentarse de la palabra, y era buena palabra la que estaba recibiendo. Y un día dice: hermano, le dijo al pastor, estoy evangelizando a un doctor. Dijo: hermano, pues gloria a Dios, qué bueno, síganle. Y un día dice, se acerca la hermana con el pastor y le dice: hermano, voy a invitar al doctor a la iglesia. Y le dijo: hermano, sí, hermana, cuando guste. No, pero lo voy a llevar a tal iglesia porque allá sí hay músicos. Acá en la otra pobre iglesia nomás el pastor tocaba la guitarrita y eso mal tocaba, mal cantaba. No, es que lo voy a llevar allá porque allá sí hay una orquesta, ahí son muchos músicos, y allá y acá y allá.
¿Y qué predican allá, hermano? ¿Qué es la palabra que se da? A veces menospreciamos al que tenemos enfrente. Y sabe que no alcanzamos a ver la unción del Espíritu que está en ese que tenemos enfrente. Estos dos menospreciaron la unción apostólica. Estos dos menospreciaron la unción del Espíritu sobre los apóstoles. Pensaron que eran simples humanos los que estaban ahí, y en realidad eran simples humanos. Pero había una presencia espiritual sobre ellos que no era de ellos, que venía de alguien más. Y cuando nosotros menospreciamos no al que tenemos aquí enfrente, sino al que está sobre el que tenemos aquí enfrente, corremos el riesgo, hermanos, de ser fuertemente juzgados. ¿Se acuerdan cuál es el único pecado que Jesús dijo que no tenía perdón? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está aquí. A lo mejor no siempre temblamos, no siempre lloramos, no siempre se nos sale un gloria a Dios, no siempre se nos sale un amén, pero lo cierto es que el Espíritu Santo ministra nuestras vidas a través de su palabra, no a través de los brincos, no a través de la temblada, no a través de las caídas, no, el Espíritu Santo nos ministra a través de su palabra. Y es importante que nosotros aprendamos a valorar la palabra que Dios nos está dando a través de su siervo. Y no lo digo porque yo esté aquí, sino porque esta es la realidad. Hay juicio, hermanos, si descuidamos o menospreciamos la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Fíjese cómo Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Que sustrajera de la heredad, hermanos. Ahí hay una situación que habría que entender, que explicar. Porque si la tierra era de él, ¿cómo puede sustraerle? Aquí la cosa es que debió haber hecho una promesa: voy a vender mis tierras y lo que me den íntegro lo voy a traer. Pero cuando vio que era mucho, dijo: no, pues ¿cómo tanto? Muchas veces pasa igual con el diezmo también, aunque no quería hablar del diezmo, pero bueno, muchas veces pasa. No, ¿cómo voy a dar el diezmo de mi aguinaldo si es mucho? ¿Cómo voy a dar el diezmo de mi ahorro? ¿Cómo voy a dar el diezmo de mis utilidades? Y sustraemos. Gracias a Dios, hermanos, que hasta ahorita Dios ha sido bueno y paciente. Pero no lo podemos engañar. Ellos pensaron que podían engañar al Espíritu Santo. Pensaron que podían engañar a Dios. ¿Por qué fue tan duro el juicio contra Ananías y Zafira, hermanos? Porque Dios tenía que enseñarles que Él no es el juguete de nadie. En segundo lugar, hermanos, porque tenía que sentarse una base, una premisa. Tenía que sentarse, hermanos, ¿cuál es la palabra que se usa? En los juzgados usan mucho esa palabra, un precedente. Tenía que sentarse un precedente, hermanos, de obediencia, un precedente de santidad en la iglesia. Escuchen, dice la palabra del Señor, versículo 7 en adelante: pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La gente tenía que saber que Dios es santo. La gente tenía que saber que hay consecuencias, hermanos. Cuando nosotros no entendemos la importancia de cuidarnos en santidad, de guardar nuestra santidad, de cuidar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él, cuando nosotros nos importa un comino, perdónenme la expresión,
Pero cuando a nosotros nos importa un comino el quedar bien con Dios y preferimos quedar bien con los demás, ahí, hermanos amados, hay una situación importante que tenemos que entender. Dios está demandando santidad de nosotros. Ananías y Zafira convinieron entre ellos en tentar al Espíritu Santo, pero Pedro le da una oportunidad a Zafira. Le dice: dime, Zafira, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Hermanos, ella podía haberle dicho: ¿sabes qué? No, aquel se aferró, aquel quiso hacerlo así, yo le dije que no, pero él no quiso. No, ella convino, ella aceptó quedar mejor con su esposo que con Dios. Ella decidió, tomó la decisión de que su esposo estuviera contento con ella, de que su esposo estuviera bien con ella. A veces tomamos decisiones por quedar bien con los demás, pero afectamos nuestra relación con Dios. Ahora el tiempo de las mentadas posadas, ¿verdad?, que les llaman, que no son más que sus pachangas y sus pretextos para irse a emborrachar. A una persona le invitaron a una de esos eventos, y la persona estaba un tanto inquieta porque decía: es que si les digo que no, pues me van a ver mal, de por sí me ven y como que no encajo muy bien con ellos. Y decía: pues pastor, pues quisiera ir y no quisiera ir y no sé qué hacer. Yo sé que va a haber pues que a lo mejor no hay una borrachera como tal, pero pues va a haber baile y obviamente sí va a haber trago y no siento que encaje, pero me siento mal de ir, y estaba en ese dilema. Y de repente se acerca con el pastor y le dice: ¿sabe qué, pastor? Un compañero se me acercó y me preguntó: ¿qué pasó? ¿Vas a ir o no vas a ir? Y le dije: no voy a ir. ¿Por qué le regaña a su esposo? Porque no, por mis convicciones. Por mis convicciones. A mí me dio un gusto saber eso. A mí me dio un gusto saber que todavía hay gente en la iglesia que tiene convicción. Que todavía hay gente en la iglesia que cree en la santidad, que cree en el apartarse para Dios, que cree que hay un Dios santo que demanda santidad de su pueblo. Me dio un gusto escuchar eso, saber que esta persona tiene convicciones, que prefiere que allá en su trabajo o en su escuela o en su matrimonio o en su familia la vean como el bicho raro, pero que sabe que está en comunión con Dios, que sabe que ha mantenido su santidad, que sabe que el día que el Señor le llame va a entrar a su presencia sin problema, porque tiene convicción, porque tiene santidad, porque guarda su santidad, porque ha lavado sus vestidos, porque tiene derecho al árbol de la vida, porque ha lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Cuántos de nosotros hemos lavado nuestros vestidos? ¿Y a cuántos nos preocupa mantenernos limpios? Muchas veces a los niños les decimos: ¿verdad?, cuídate de tu ropa porque vamos a ir a una fiesta, o porque tienes que ir a la escuela, o por lo que sea. Cuídate. Y de repente ya viene el chamaquito lleno de chocolate, ya viene todo raspado, ya viene todo sucio, porque no les interesa a los niños mantenerse limpios. De repente usted ya los ve tirados en el piso jugando a los carritos, o todas batidas, las niñas van jugando a la comidita con tierra con sus muñecas, haciéndoles pastelitos de lodo, porque no está en ellos el guardar esa limpieza con la cual tienen que conservarse. Pero amado hermano, usted y yo tenemos una limpieza que conservar, tenemos que limpiar nuestras vidas constantemente, mantenernos en santidad. Zafira prefirió quedar bien con su esposo antes que con Dios. ¿Se acuerdan qué pasó con Pedro y Juan cuando los llevaron al concilio y los amenazaron para que de ninguna manera siguieran enseñando la resurrección de los muertos en el nombre de Jesús? ¿Qué dijeron ellos? Juzguen ustedes si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Qué preferimos nosotros? ¿Cuál es nuestra elección?
Hubo un juicio fuerte. Y a veces nosotros nos podríamos poner a pensar y decir, bueno, pues si la tierra era de Él, ¿por qué tan fuerte el juicio? ¿Por qué tan severo? Si todo era de Él. Pedro mismo se lo dice, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Pero ellos mintieron al Espíritu Santo. No les importó para nada su santidad, no les importó para nada la investidura espiritual en los apóstoles. Ellos tomaron una decisión y decidieron mentir. Por eso el juicio fue tan fuerte, hermano. Porque se tenía que sentar un precedente. Dios demanda santidad. Dios demanda santidad. Una tercera cosa, hermanos. Quiero ver 4 horas en la casa. Una tercera cosa. El juicio contra Ananías y Zafira fue tan serio, tan severo, tan terrible, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque le dieron lugar al diablo en su corazón. Fíjese cómo dice la palabra del Señor, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esa es una pregunta importante, hermanos. ¿Por qué llena Satanás el corazón del hombre? ¿Sabe por qué lo llena? Porque el hombre le abre las puertas. El hombre le abre las puertas. Dice la palabra del Señor claramente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero cuando el hombre no le resiste, cuando el hombre decide darle lugar, cuando el hombre abre su corazón. El otro día mi esposa me decía, tú siempre has dicho, me decía mi esposa, tú siempre has dicho que el diablo es como las cucarachas. Una cucaracha no necesita que le abras toda la puerta, con que le dejes una rendija y va para adentro. Y cuando menos se lo espera, ya está infestado de cucarachas. ¿No les ha pasado que de repente prenden la luz y salen a perderse las cucarachas? ¿De dónde salieron tantas? Había 2 niños, se la pasaban peleándose cada rato. Y uno de ellos le decía al otro, piojoso, le decía. Y el otro le decía, se la devolvía al otro, así, pero yo nomás tengo uno, le decía. Pues ese uno es suficiente para contaminarlo todo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando una mosca cae en una pila de agua bendita? ¿Se santifica la mosca o se contamina el agua? Por muy bendita que sea. ¿No es cierto? El agua se va a contaminar. Por mucho que la bendigan. Porque la santidad, hermanos, no se pega. Pero el pecado sí. Satanás llenó el corazón de Ananías. Y esto, hermanos amados, sin lugar a dudas, va a producir un juicio de muerte. Cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo de nuestras vidas, siempre se va a producir muerte. Había un hombre y una mujer en un jardín, precioso jardín, y tenían acceso a un árbol que era el árbol de la vida. Pero había un árbol en medio del jardín, y ese árbol, Dios les dijo, de ese fruto no van a comer, porque el día que de él coman morirán. El juicio estaba decretado, la palabra estaba dada. El día que comas de ese fruto, morirás. Pero le dieron lugar. Oyeron la voz de su peor enemigo. Y esa plática, esa conversación, que yo no sé cuánto duraría. Yo no sé cuánto tiempo Satanás estuvo con Eva hablándole. Yo no sé si fue un día, yo no sé si fue una hora, yo no sé si fue un minuto, yo no sé si fueron 5 años, no sé.
Pero sé que Satanás estuvo llenando el corazón de Eva con mentiras. Sé que Eva estuvo recibiendo lo que la serpiente le daba, lo que la serpiente le ofrecía, hasta que finalmente tomó del fruto. Ellos le dieron lugar al diablo. Por eso dice la palabra, ni deis lugar. No des lugar. A veces hay pensamientos que llegan a nuestras mentes. Ahí es donde se lleva a cabo la batalla espiritual. Cuando yo empiezo a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a ese pensamiento que sé que está mal, pero lo abrazo, le doy vueltas y vueltas y vueltas y me aferro a ese pensamiento, finalmente voy a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque le estoy dando lugar a ese pensamiento. Le estoy dando lugar a Satanás. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Por qué fue tan dura la reacción del apóstol? ¿Por qué fue tan duro el juicio sobre estos dos? Le dieron lugar al diablo. Nunca, hermanos amados, nunca Satanás va a traer algo bueno para nosotros. Dice el Apocalipsis que Satanás sabe que le queda poco tiempo, que ha descendido a nosotros. Ha descendido a la tierra y sabe que le queda poco tiempo. Pero dice que ha descendido con gran ira. Con gran ira. Imagine que de repente usted conoce a alguien y ese alguien, usted a ese alguien no le cae nada bien. Nada bien. Es más, esa persona lo aborrece y usted se da cuenta que esa persona lo aborrece. Y de repente le llega con un pastelito. ¿Usted se lo comería? A lo mejor sí, ¿verdad? Pues, ya con hambre. Hay un libro que se llama Historias Cruzadas, no sé si lo han leído. Incluso hicieron una película de ese libro. Se trata de los años, no sé, 50, 60 en los Estados Unidos, de una mujer que es de color oscuro, negra, ¿verdad? A ver si no me toman el video por decir negra. Pero es una mujer de color que trabaja como sirvienta para una mujer de raza blanca. Y aquella mujer le hacía la vida de cuadritos a la sirvienta. Y era pesada con ella, pero pesada. Y en cierta parte del libro la mujer le hace un pastel y le revuelve excremento al pastel. Y la mujer se come el pastel con aquel gusto, con aquella satisfacción de comerse el pastel. Y todo el mundo se da cuenta de que se comió el pastel porque hay otra mujer, una reportera que está haciendo un libro con los testimonios de las sirvientas negras. Y hasta ella misma se da cuenta porque está leyendo y sabe que es ella la de la historia. Había un rencor en aquella mujer de color hacia esa persona de color, de raza blanca. Ahora, dice la palabra del Señor que Satanás ha sido homicida desde el principio y nos aborrece, nos odia y ha descendido a nosotros con gran ira. Pregunto, hermanos, ¿quién está dispuesto a darle lugar? Sabiendo que ha descendido a nosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo para destruirnos. Ananías y Zafira le dieron lugar. Ananías y Zafira le dieron lugar. ¿Y sabe qué pasó? Murieron. Porque siempre que le demos lugar al diablo, siempre va a producir muerte en nuestras vidas. Siempre. A lo mejor no inmediatamente como en el caso de Ananías y Zafira. Pero cuánta gente ha sido arrastrada al mundo de las iglesias. Se van. Y allá afuera viven rodeados de lo que quizás los arrastró hacia afuera. Pero llega el momento de dar cuentas. Y a todos nos llega ese momento. Y entonces no habrá posibilidad de escape. La posibilidad de escape es ahora, hermanos.
Ahora cuando podemos decir no. Ahora cuando podemos decir no. Finalmente, hermanos, si no, no termino. Una cuarta razón. Dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Número 4, hermanos. El juicio contra Ananías y Zafira fue tan severo porque teniendo la oportunidad de escapar, decidieron aferrarse a su pecado. Al menos Zafira tuvo la oportunidad de escapar. Hermanos, Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Dios siempre nos está hablando con amor, nos está diciendo, hey, por ahí no es por acá. Constantemente Dios está hablando a nuestros corazones, está diciéndonos la manera, está diciéndonos por dónde, está guiando nuestros corazones, pero a veces somos tan rebeldes, a veces nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, y al hacer las cosas a nuestra manera, nos aferramos a lo que nosotros queremos. Hablábamos, creo que el domingo pasado, acerca de Saúl. La Biblia dice, hermanos amados, que Saúl había desobedecido, que Saúl fue desechado por Dios cuando se rasgó el manto de Samuel. ¿Se acuerda que lo vimos? Pero a Saúl solamente le importaba una cosa: quedar bien con los ancianos. Pues sí, ya Dios me quitó el reino, pero te ruego, le dijo a Samuel, que vengas conmigo, vamos y adoremos a Jehová tu Dios, para que me honres delante de los ancianos, delante del pueblo. O sea, a Saúl lo único que le interesaba era quedar bien, lo único que le interesaba era que el pueblo lo apreciara, que el pueblo lo alabara, que el pueblo viera que él estaba bien, aunque sabía que ya había sido desechado. Y el que más me preocupa es Elí. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Saben qué es lo que me enseña eso? Que no les importaba estar bien con Dios. Jehová es, haga lo que le dé la gana. Escuchen, escuche Elí, escuche las palabras de aquel sacerdote, porque era sacerdote. Que haga lo que le dé la gana. Esas fueron sus palabras. Haga lo que bien le pareciere. Hermanos, hay situaciones que yo espero que no estén en nuestra vida. Este mensaje no es para acusarles, sino para prevenirnos. Yo no conozco sus vidas, yo no sé cómo viven en la privacidad de sus hogares, yo no sé cómo es. Yo no sé si aquí venimos con una máscara de santidad y allá en la casa nos ponemos la otra, no sé. Eso yo no lo sé. Pero Ananías y Zafira, hermanos, especialmente Zafira en este caso, ella se aferró. Ella se aferró, hermanos, a esa forma de vida. ¿Vendisteis en tanto? Sí, en tanto. Cuando podía haberse retractado. Pedro le estaba dando la oportunidad. Y más que Pedro, hermanos, el Espíritu Santo que estaba en Pedro le estaba dando la oportunidad. ¿Cuántas veces Dios nos habla, hermanos? Personas que están allá en internet, ¿cuántas veces Dios nos dice las cosas con amor? Deja de mentir, deja de robar, deja de adulterar, deja de ver pornografía, deja de lo que estés haciendo. Pero a veces es tanto el deseo de nuestro corazón, a veces es tanta la terquedad de nuestra mente, a veces es tanta la necedad de nuestra vida, que terminamos aferrándonos a aquello que sabemos que hiere, que lastima nuestra comunión con Dios. El día de ayer platicaba con una persona ahí en la Casita Feliz, que es donde nos hospedamos cuando vamos a Torreón. Se dio cuenta que soy pastor. Y ahí todos son católicos. Todos. Y me preguntó, oiga, ¿es pastor? Porque hablé por teléfono, hice una compra de esas de las aplicaciones que hay por teléfono, para tratar de arreglar la guitarra que usé ahorita. Y gracias a Dios sí la pude arreglar, pero
el caso es que hice una compra y no me llegaba. El domingo pasado me hablaron por teléfono de que ya estaba en la casa y no me llegó nada. Y bueno, tuve que hablar por teléfono y me pidieron el correo electrónico. Y mi correo electrónico es Pastor Martín Santana, etc. Y fue cuando como la persona se dio cuenta y me dijo, oiga, ¿usted es pastor? Sí, le dije. De hecho, ya he predicado aquí 2 veces, le comenté. Y empecé a ministrarle. Y me pregunta, bueno, hijo, ¿y cuál es la diferencia entre religión y relación? Me dijo ella, porque yo le dije que no era lo mismo. Y empecé a ministrarle y empecé a decirle, mire, es que la religión son ciertas prácticas que nosotros podemos tomar en nuestro intento de acercarnos a Dios, pero muchas de esas prácticas no funcionan. En lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Y en esas prácticas que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Él, las hacemos porque pensamos que le agradamos a Él haciéndolas. Pero una vez que nos damos cuenta de que no es así, lo que tenemos que hacer es apartarnos. Y la llevé a los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Son 3 cosas. No te harás, no te inclinarás y no las honrarás. Y si yo me doy cuenta que Dios está demandando eso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y sin embargo, hay mucha gente que todavía está aferrada a eso. Ahora, podemos hablar de eso, pero podemos hablar de la mentira. ¿Cuánta gente habla mentiras como si fueran, no sé, lo más normal del mundo? Y aunque no quieran mentir, mienten. Y se aferran a eso, aún sabiendo que hay un mandamiento que dice, no mentirás. Había una persona con la cual me tocó trabajar, que siempre andaba contando sus mentiras, siempre andaba con sus mentiras. Y cuando se daba cuenta, porque ya todo el mundo lo conocíamos, y cuando veía que nadie le estaba haciendo jalón, ¿verdad?, que nadie le creía, salía con que, no me crean a mí, mi esposa me dijo. No, pues mi esposa me dijo, no me crean a mí. Hasta que un día estábamos afuera de su casa y lo escuchó la esposa. A mí no me metas en tus broncas, yo no te dije nada, le digo. Más mentiroso. ¿Y sabe qué, hermano? Conocía de la Biblia. No era cristiano, pero conocía de la Biblia. Qué terrible es que a veces haya cristianos que todavía le dicen al niño que Santa Claus existe. 2 cosas hay ahí, hermano. Una, le están mintiendo al niño. Número 2, están llevando al niño a la idolatría. Y por consecuencia, están llevando al niño de la mano al infierno. Por aferrados. Nada le cuesta decirle al niño, mire, mi hijo, Santa Claus no existe, pero yo le voy a regalar a usted. Si tengo dinero, yo se lo compro. Y si no tengo dinero, pues se conforma con el carrito de 5 pesos al súper. Nada nos cuesta comprarles la felicidad por una verdad. ¿Qué necesidad tenemos de andarles mintiendo? Dígale al cobrador que no estoy. Ay, viene la vecina otra vez. Dígale que no estoy, mijo. Que me fui a la tienda, que me voy a tardar. Que son cosas bien sencillas, de todos los días, de las cuales tenemos que cuidarnos, hermano, y apartarnos. Porque el juicio de Dios, hermanos, es así de grave, es así de severo. ¿O qué no dice la palabra del Señor? La paga del pecado es muerte. Dios no se va a andar con medias tazas, Dios no se va a andar con medias tintas. Yo sé, hermanos, que hay mensajes duros, que hay mensajes pesados, que caen pesados al estómago espiritual. Pero Dios nos habla con amor, hermanos, para que nosotros podamos evitar ese juicio tan severo de Dios para nosotros. Ananías y Zafira, hermanos, estaban en una iglesia que empezaba, una iglesia naciente. Apenas estaban a los albores de la iglesia, no habían pasado siglos o milenios de iglesia. Estaban comenzando.
Y desafortunadamente, hermanos, les tocó el 8, como luego dicen. Ellos fueron la base que Dios usó para enseñarnos que Él demanda santidad, que Él demanda que nos apartemos de nuestro pecado, que no nos aferremos a Él, que tenemos que aprender que el Espíritu Santo está aquí y merece nuestro respeto y merece nuestro temor. Me llamas Señor y no me temes. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice. Entonces es importante, hermanos, es importante que nosotros analicemos realmente qué es lo que está pasando con Ananías y Zafira. ¿Por qué fue tan fuerte ese juicio de parte de Dios? El Espíritu Santo demanda santidad y obediencia. Dios demanda santidad. Así que en esta tarde, en esta noche, nuestro temor debe estar en ofender a Dios. Y en analizarnos a nosotros mismos, ¿cómo estamos nosotros el día de hoy? Repito, yo no vine a acusarles de pecado. Yo no vengo a decirles, usted, no. Simple y sencillamente, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Tenemos que analizarnos diariamente y decirle, Señor, si no estoy conforme a tu voluntad, ayúdame a estarlo. Si estoy descuidando mi comunión contigo, ayúdame a aferrarme a ti. Si le estoy dando lugar al diablo, Señor, ayúdame a no hacerlo más. A no dejar que Satanás llene mi corazón. A veces Satanás llena nuestro corazón con cualquier cosa, hermanos, con basura de todos lados. Había un predicador, ya falleció, David Wilkerson. Y este hombre era muy amante de que terminándose el culto iba a ver películas de vaqueros a su casa. Así se entretenía viendo películas de vaqueros. Terminaba el culto y se iba a su casa a ver películas de vaqueros. Y usted sabe que en las películas de vaqueros no faltan los balazos, ¿no? Siempre andan agarrando los balazos entre indios contra vaqueros y vaqueros contra vaqueros y todo el mundo contra todo el mundo. Y Dios le habló al hermano y le dijo, eso es muerte, eso es violencia. Y yo no quiero que te ensucies con la violencia. A veces hay cositas, hermanos, que nosotros no las tomamos como malo y que sin embargo nos van llenando. Nos van llenando. No podemos dar lugar, hermanos. Alguien dijo alguna vez, las palabras se las lleva el viento. Y el problema no es que se las lleve, el problema es dónde las pone. Y las pone en el corazón. A veces nos gusta estar ahí donde está el chisme. No estamos de chismosos, pero nos gusta estar en el chisme. A veces no estamos nosotros contando los chistes, pero estamos donde los estamos oyendo. ¿Les ha tocado ver comedia mexicana en la televisión? Hace mucho que no veo comedias mexicanas, ¿no? Todo tira al sexo. Todo tira al sexo o a las malas palabras. Yo quisiera saber, hermanos, bueno, no quisiera, más bien dicho, saber cuántos cristianos estuvieron mandando votos para que ganara la tal Wendy, que no es más que un hombre disfrazado de mujer. ¿Cuántos cristianos estuvieron pegados en la televisión, aunque no votaron, viendo a ver quién ganaba? ¿Cuántos cristianos están pegados en la televisión viendo a las tales Kardashian? Dando lugar. Hoy nos tocó un mensaje un poquito pesado, pero un mensaje que tenemos que analizar y que dije y decirle, Señor, ayúdanos a no caer en eso. Ayúdanos a no menospreciar tu presencia, ayúdanos a no aferrarnos a nuestro pecado, ayúdanos a no dar lugar al diablo, ayúdanos, Señor, a poder entender que tú demandas santidad. Porque solamente así vamos a poder evitar el juicio. Yo espero, hermanos, que podamos reflexionar. Si usted está bien delante de Dios, gloria a Dios, así sígale.
Pero si hay algo que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, también dígale, Señor, si no lo quiere hacer aquí, no lo haga aquí, allá en su casa, allá en su soledad con Dios. Dígale, Señor, si todavía sigo fumando, Señor, ayúdame a dejar el cigarro. Si todavía estoy consumiendo alcohol, ayúdame a no hacerlo. Si todavía estoy mintiendo, si todavía estoy lo que sea, póngase a cuentas con Dios y dígale, Señor, perdóname, ayúdame, porque no quiero caer en el juicio de Ananías y Zafira. Póngase de pie. Padre, he predicado tu palabra. Ha sido un mensaje duro, Señor. Ciertamente ha sido un mensaje duro. Pero sabemos que tú nos hablas con amor, Señor. Porque no quieres que demos lugar al diablo, porque no quieres que perdamos la salvación que tú nos has dado y que tanto te costó, Señor. En esta noche, Señor, ya queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, rogándote que te glorifiques en nuestro corazón y que podamos entender, Señor, que necesitamos la santidad para poder alcanzar la vida eterna. Yo te ruego, Señor, que toques el corazón de todos y cada uno y nos ayudes así, Señor, a enfrentar, verdaderamente a enfrentar los ataques de Satanás que llegan a nuestra mente con deseos, con pensamientos que nos quieren arrastrar al pecado nuevamente, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cuán importante es nuestra santidad. Ayúdanos a entender, Señor, que no te podemos engañar, que no podemos menospreciar tu presencia, Señor, en este lugar. Ayúdanos a entender que no debemos aferrarnos, Señor, a esa antigua forma de vida como la mujer de Lot, Señor, que volteó hacia atrás porque había algo que le llamaba la atención, que la atraía, Señor, hacia la ciudad de Sodoma. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que podamos entender, Señor, que somos tuyos y que tú no quieres compartirnos con nadie, Señor. Yo te pido misericordia, Padre, por aquellos que aún siendo cristianos, Señor, disfrutan y se deleitan todavía con alguna clase de pecado, Señor. Te pido por ellos. Te pido que tengas misericordia, Señor. Te pido que toques sus vidas. Te pido que redarguya sus corazones. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo trate con ellos para vida eterna, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Sea tu nombre glorificado, Dios. Y ayúdanos a seguir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, a nuestros hermanos que estuvieron en internet, Dios los bendiga también. No sé cómo se transmitió el mensaje, si se transmitió bien o si se transmitió mal. Vamos a tratar de subirlo a YouTube para también revisarlo y espero que sí se haya transmitido bien. Dios los bendiga, mis hermanos, nos vemos con el favor de Dios el viernes para la oración a las 6 de la tarde también. Dios los bendiga, hermanos.